Entonces, vamos a comenzar la discusión hoy día sobre los cuentos de Clarice Lispector. Lo que tenemos que tener en cuenta es el libro, ¿no? La autora, pero sobre todo esta escritora mujer, ¿no? En la época en la que le ha tocado vivir. Nosotros ya hemos tenido bastantes presentaciones sobre la época, el tipo de literatura que ella escribe, los movimientos literarios que se pueden asociar con la obra de Lispector, ¿no? Entonces la primera pregunta dice, ¿en qué aspectos son importantes el tiempo y el lugar para esta obra? Yo creo que el lugar, por ejemplo, como en el de Preciosura, el lugar es importante para, por ejemplo, para la seguridad en la que ella se ha formado, porque no todos los países o los espacios son como así, de esa manera, pero sobre todo el aspecto que yo veo más importante es el rol de la mujer en ese tiempo, al menos como yo he interpretado mi relato, pero cómo es vista como en ese tiempo, como a base de asociarla con ese tiempo, como que la representa de una forma, como en mi relato, como una más, la que se encarga de intentar como poner los lazos de la familia, la que tiene que poner el tiempo a su familia y la que como la sumisa de la familia. Pero hay que pensar o sea, siglo XX, ¿no es cierto? Brasil siglo XX, que es donde se producen estos, o sea, es el momento de la producción, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que particularmente para estos cuentos es muy, muy importante el lugar, pero que el tiempo ya no es tan relevante, porque yo creo que todavía hoy en día es lo que habla la experiencia de ser mujer es muy parecida, desafortunadamente, a la experiencia de hoy, tal como esta experiencia que fue hace como 50 años. Obviamente no tanto, pero igual yo me pude relacionar bastante con los personajes que están en estos cuentos. Entonces, aunque sí creo que es importante que sea en Brasil, porque con el movimiento literario de como consumir su propia literatura, el tiempo, algunos de estos cuentos podrían ser ahora. Claro, ¿no? Pero por ejemplo, hubieran podido ser escritos en, no sé, en Suecia, en el siglo XII, por ejemplo. No. Yo creo que estos son cuentos muy modernos. Son específicamente para nuestra época, son contemporáneos, se puede decir. Son críticas de nuestra sociedad de hoy en día, ¿no? O bueno, de esa época, pero estas críticas son relevantes hasta hoy. O sea, no han, desde que se escribió este libro, estos cuentos, no ha cambiado la sociedad suficiente como para que estos cuentos ya no sean relevantes. Yo creo que... Pero tampoco creo que están hechos específicamente para Brasil en los 60, ¿no? Y me parece que donde sea que esté en el mundo, la gente está experienciando. No, que la gente se puede identificar con estos cuentos, con estos temas. Y yo creo que eso va mucho porque no solo los problemas son contemporáneos y que todos podemos decir, ok, sí, estos problemas van de 1950 hasta el día de hoy, pero es porque los cuentos yo creo que son superficiales y los pensamos en el tema, sí, hasta un punto del ámbito, la idea que hay una criada que esté en tu casa, sí influye un montón que haya sido en Latinoamérica, por ejemplo, pero yo creo que en todos los cuentos que hemos discutido, en Feliz Cumpleaños, en La Niña Más Pequeña del Mundo, como muchos son muy simbólicos, yo creo que la parte psicológica que va en cada de los cuentos, ¿no? Es la parte más importante de los cuentos de Lispector, y creo que es algo más universal, ¿no? Porque ella resalta problemas que nosotros nos cuesta admitir a veces como personas, porque decimos, no, nosotros estamos bien, entonces ellos son los que están mal. Claro, entonces, es como sí. Lees estos cuentos y dices, ay, esta crítica es buena, pero solo para ellos, no para mí. Claro, exacto. Esto es bien importante porque entonces
entonces hace 2 siglos más o menos no hubiéramos podido Claro. tener una literatura de este tipo, Claro. porque no existía la psicología. Claro, por ejemplo, en el feliz cumpleaños, la tensión de familiares entre a qué mujer mandamos para que se vista bonita, para representar a la familia, no era algo que veíamos, no necesariamente veíamos mucho hace 100 años atrás de eso, porque antes, por ejemplo, las familias trabajaban en, no sé, toda la familia trabajaba en una granja o toda la familia trabajaba juntos. Ahora vemos de que como hay más ya, por decirte, globalización, diferentes trabajos, hay más opciones y la gente migra. Entonces vemos de que en la superficie, sí, el tiempo es un buen contexto para los problemas que hay, pero la psicología humana en temas de ¿no? ambición, ¿no? en temas de venganza, de remordimiento, creo que son temas que son más o menos bien universales, ¿no? Y por eso un montón de gente puede identificarse con eso. Sí, yo ahora que lo he estado pensando mejor y en verdad creo que el tiempo y el lugar no le encuentro tanta importancia en los aspectos, porque sí, es que son como problemas que siempre van a pasar, como la mujer siempre, en el fondo, nos queda mucho recorrido para mejorar esto, pero en el fondo siempre como va a ser considerada el sexo débil por muchas culturas y por muchos países y todo, y también los problemas entre las familias también, sí, es que es una cosa que siempre va a acabar pasando, y también yo creo que como son tan cortos los cuentos y como no se puede ver y son tan diferentes, no se puede ver como muchos temas, o tal vez no es como por ejemplo la señorita Julia, que sí, que el tema, que era la mezcla entre las diferentes clases sociales, que era muy importante y en la época era considerado como una cosa fatal, que hasta al final cancelaron la obra y todo. Yo creo que en ese aspecto, en esa obra, sí que el tiempo y el lugar como que hacía más efecto en cómo estaba escrito, pero es que este tipo de problemas que relata Clarice Lispector, creo que hasta dentro de 100 años van a ser considerados como de la actualidad. Sí, puede ser, señor Olivia, ¿tú querías decir? Pero también entiendo que tú digas que no sea tan importante el tiempo, pero mirando hacia el presente, como los cuentos de Lispector han sido relevantes desde que ella los escribió hasta el día de hoy y probablemente van a seguir siendo relevantes como 50 años más, pero no hay forma de que los cuentos hayan sido escritos hace como 100 años antes de 200. Yo Sí. estoy de acuerdo. No hay forma de que fueran escritos en Claro, como sí, el siglo XIII. Pero en temas de ambiente, ¿entiendes? Porque, o sea, las tensiones, por eso digo, las tensiones y el problema, justamente por eso no hay problema, porque no hay nada concreto, ¿entiendes? Entonces, es un punto medio. Entonces, yo digo que sí, el ambiente influye hasta el punto donde te das cuenta de que el análisis psicológico de la obra es lo que trasciende, supongo, ¿no? De presente a futuro y futuro a pasado. Pero la razón por la cual Lispector es tan conocida, supongo, es porque personifica esos problemas en un contexto latinoamericano donde un montón de lectores pueden superficialmente entender, todos vamos a la casa de la abuela por su cumpleaños. No es una tradición que vemos en todas partes del mundo, pero no personifica el contexto, pero la psicología de yo y mi suegra no nos llevamos bien está ahí en todas partes. Pero yo creo que hace 100 años sí se podría haber hablado sobre esto, sobre cómo, por ejemplo, en la cena, cómo hay personas que injustamente llegan al poder. Yo creo lo que pasa es que tal vez le dan, en otros tiempos le dan más importancia o vende más cosas como la mezcla entre las distintas clases sociales, o el rol de la mujer, tal vez vende más, pero sí, perfectamente se puede hablar tener como una mujer autora que esté haciendo una crítica tan fuerte de la sociedad. Así en cualquier época tampoco. No. En ese Claro, aspecto claro. sí, Pero en ese aspecto sí. que lo que no es decir de que los problemas del Lispector no han sido Trabajados antes o que no han Bueno, existido. que han antes. existido Claro. mucho antes de que ella los escribió, pero obviamente en un contexto un poco distinto, ¿no? Pero el sentimiento en particular en Preciosura de que la chica está pensando, ok, ¿qué voy a hacer para que no me miren? ¿Y qué voy a hacer si me miran? ¿Qué voy a tener que hacer? Eso estoy segura que es un sentimiento que se ha sentido por siglos. Pero no sé si antes de esto una mujer podría haberlo plasmado. dicho así, en esta manera En tan ese aspecto crítica. sí, yo pensaba que yo
pensaba que te referías como a que... El problema en sí, sí, No, de el todas maneras, problema sí, 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 claro, claro. una mujer, sí, es como si ya le prohibieron la obra a Strindberg y si era un hombre, a una mujer ya... La decapitaban. Sí, en eso, entonces, eso o sea, tienes razón, sí, en eso tienes Claro. Me razón. parece Claro, que, es muy importante lo que ha hecho Olivia. me parece que o sea, en muchos aspectos es importante que haya sido escrito en 1960, o perdón, que haya sido publicado en 1960, no sé cómo digo, pero filosóficamente este libro no tiene algún tipo de, o sea, las críticas específicas, obviamente no hay un tranvía en 1600, lo que sea, pero el tema de preciosura sigue siendo relevante para muchas diferentes épocas, ¿no? Me parece que más aspectos que son importantes, obviamente no, una mujer no pudo haber escrito esto tampoco hace tiempo, ¿no? Entonces, tal vez más fuera del libro, ¿no? Fuera del libro es más importante el tiempo y el lugar, pero dentro del libro creo que la filosofía es mucho más... Sí, porque son temas generales. Sí, Claro. pero son sí y tan no, específicos. sí y no, porque yo creo que aunque el tema es general, la idea de que la mujer estaba en ese tiempo comenzando a ser reconocida como escritora, ¿no? Que mujeres podían publicar sus libros con su nombre y no con un seudónimo, también creo que como eran los comienzos de la revolución de la mujer y el voto, de la mujer y los derechos, impulsó a Clarice Lispector, no sé hasta qué punto, pero a una simbología que no sé si necesariamente fue creada por ella o fue impulsada por la naturaleza en el momento de no necesariamente tener que decir los problemas como son, ¿no? Y hacer una crítica bien directa, y más que todo hacer, sí, una crítica, pero una crítica que analiza lo psicológico para no ser una crítica tan que lleva, no sé si contra los gobiernos, pero que todavía no estaba completamente aceptada en ese entonces, ¿no? Por eso lo que yo estoy diciendo es de que es importante de que el libro haya sido escrito en esa época, Claro. pero las filosofías, o sea, no las razones... Ok, la filosofía es... el tiempo me parece irrelevante, ¿no? Sí. Puedes aplicar la filosofía a cualquier época, pero las razones, o sea, tipo que el movimiento de esa época influenció esa filosofía, pero no estoy hablando de lo que la influenció, estoy hablando de específicamente los mensajes y los temas y todo eso. Claro, ¿no? pero sí, aunque estoy de acuerdo contigo, yo también he dado un caso de que no solo eso fue influenciado, sino también los recursos estilísticos en la cual la obra está puesta, ¿me entiendes? Porque una mujer no es que se podía lanzar y decir, sí, oigan, no odio que haya demasiada misoginia, o sea, no, la forma que lo escribió fue una forma tranquila y una forma media indirecta de exponer los problemas universales, pero en una forma que no directamente esté diciendo para que no la acusaran, en un sentido. Yo también creo que también había algo de protección. Yo creo que también eso tiene que ver mucho con el tiempo, porque me parece que hoy en día, obviamente se puede escribir lo que Claro, quieras, sí. ¿no? Pero la gente se daría cuenta de que has escrito esto si fuera publicado hoy, ¿no? Un libro que deja tanto para la interpretación, ¿no? Sí, En vez de deja tanto. respuestas y respuestas, ¿no? Yo creo que para cerrar un poco esta idea podemos contestar la última, que está conectada a lo que hemos venido hablando, que es qué aspectos de la obra son interesantes desde el punto de vista de la técnica, ¿no? Y Porque la simplicidad. la simplicidad que usa, ¿no? Ahora, fíjense, hay toda una teoría feminista que habla de que cuando las mujeres escriben, o sea, son mujeres escritoras, ¿no? Es diferente, o sea, este libro pudo haber sido escrito por un hombre, por ejemplo. Probablemente no, ¿no es cierto? Porque, sobre todo cuando habla de los personajes femeninos, ¿no? Es demasiado vívido, o sea, un hombre no siente de esa manera, ¿no es cierto? No podría transmitir de repente algo tan interno, tan profundo como los pensamientos femeninos. Por ejemplo, por ejemplo, en Preciosura, yo creo que solo una mujer puede sentir como, aun estando inmovilizada, solo una mujer puede sentir ese tipo de inmovilización que también ella como describe, porque al escribir eso yo creo que un hombre puede decir se sintió inmovilizada, pero en verdad no lo siente, y al no sentirlo como que no le da los recursos suficientes como para
como evolucionar una descripción tan vívida que parece que te está pasando a ti misma. Y sí, yo creo que en ese aspecto sí que es muy importante que para llegar a tal forma al público y sobre todo al público feminista, yo creo que era muy importante que y no solo en ese aspecto, pero en el aspecto que, como Olivia decía, que la obra era tan simple, pero al mismo tiempo eran casos tan cotidianos de que hasta una persona podría decir, sí, yo he estado exactamente en esa situación. Y usualmente creo que nosotros vamos más allá para tratar de explicar lo que sentimos con cosas que son difíciles de explicar porque es algo tan abstracto, ¿no? El sentimiento de estar paralizada, el sentimiento de ser tú la mujer responsable por la mamá, es algo que no puedes explicarle a alguien cómo de verdad te sientes, ¿no? Es como, te sientes molesta, pero te sientes responsable y te sientes determinada, te sientes, ¿no? Y todas esas emociones, pero ella escribe en escenarios tan simples de que es exactamente lo que estabas pensando, ¿no? Y ayuda un montón a familiarizarte con el libro. Lo que yo diría es que lo que es increíble de la obra es que siendo bastante simple la forma en que dice las cosas, llega a capturar como no tanto como los sentimientos, pero como una experiencia. Sí, sí, Como la forma en que ella describe en Preciosura, particularmente, como yo como que yo siento estar ahí, yo entiendo en una forma como, no es emocional, pero yo nunca había visto que alguien pusiera en palabras así tan claramente, tan planamente, una experiencia que yo hasta que lo leí ni sentía que la tenía. Sí, tienes razón. Sí, Me gustó mucho. y sí, yo creo que esa experiencia que sentimos es más como dando referencia a la número 3, porque son cosas tan simples que nos pasa siempre y entonces como que las conectamos con nuestra vida social o nuestra vida diaria. Y tal vez otros autores se enfocan mucho en la ficción, como, no sé, Harry Potter, en cosas así, pero luego, tal vez, y eso es increíble, pero luego, tal vez, a veces cuando es simple, como te puedes relacionar tanto con ello, es cuando más te hace a ti como esa pasión y como ese sentimiento, porque tú te lo conectas con tu existencia. Lo que yo creo que pasa es que ella no escribe tanto de las emociones, pero describe las experiencias de una manera que invocan las emociones en nosotros. Sí, indirectamente. Lo mismo pasa cuando, ¿te acuerdas cuando analizamos el cuento de Santiago, de que pensamos de que nosotros como humanos, o sea, el mensaje de la obra era nosotros nos complicamos demasiado porque tenemos más y siempre queremos más y nunca estamos satisfechos con nada? La forma que ella terminó el libro, cuando lo discutimos, era de que pensamos que no había tenido final, o sea, se había terminado ahí y no habíamos sabido qué había pasado con Pequeña Flor, no habíamos... Sí, está embarazada, sí, pero no sabíamos si dio a luz o qué pasó con el explorador, si se murió, tenía esposo. Y esas técnicas, solo por el hecho de que suspendió un final, va con la técnica, o sea, la técnica va con el mensaje de la obra. El mensaje de la obra era, ¿no? Esté contento con lo corto y lo poquito que hay. El libro en sí te deja en corto, ¿me entiendes? Y tú tienes que estar más o menos feliz y agradecido de haber leído esa parte del libro y ahí quedó. Entonces, no solo lo hace en los recursos estilísticos, ¿no? Por ejemplo, en Feliz Cumpleaños, la repetición de las palabras hace que te des cuenta, o sea, como Olivia dice, no te dice que la gente está incómoda y que no tiene nada que decir, pero es la experiencia de, ya lo dijiste una vez, porque lo dices de nuevo, ¿me entiendes? Entonces, los recursos van mucho con el tema de cada obra y creo que es algo muy importante. Muy bien. Para conectar con lo que dijo María sobre el tema cultural, ¿creen ustedes, se identifican con la cultura que ha sido representada en los cuentos? 100%. Sí, ¿no es cierto? Estamos muy cerca de Brasil, entonces no es como por ejemplo la cultura griega que vimos cuando leímos Antígona, que estábamos un poco más lejos, ¿no? Con Strindberg sí, porque es otra época, la aristocracia, Bueno, ¿no? para eso también Antígona es otra época. Claro, no, es que todos son diferentes épocas, pero la aristocracia o la cultura europea de alguna forma es diferente, pero hemos heredado parte de eso también con el tema de la colonización, ¿no? Ahora, la Clarice Lispector pertenece a una cultura que es la brasileña, que es una cultura que ha sido igualmente colonizada como nosotros, ¿no? No es el caso de Suecia, es otro caso, ¿no? Ni Grecia, ¿no? Entonces,
En ese sentido yo creo que las cuestiones planteadas en la obra se asemejan, ¿no?, bastante a nuestra propia cultura, ¿no? No tenemos un tranvía acá, pero Puedes imaginarte lo que es estar sí, en un tranvía. Tal vez exacto. los espacios sí se asemejan más, pero también en el tema de los temas, como en el mensaje, yo creo que no solo no solo por el lugar que nos parecemos más a Brasil, sino también yo creo que en todo el mundo, como habíamos dicho antes de los temas. Sí, solo que Claro, son temas universales y Claro. atemporales, que Sí, están en En todas ese aspecto partes. todos nos sentimos conectados, no solo Y- porque estamos cerca de Brasil y los suecos no, pero yo creo que en eso todos. Y creo que solo tenemos nosotros una ventaja porque como al menos sabemos que conocemos la parte abstracta, porque como el libro es una simbología, entonces el que conozcamos la simbología que nos está explicando nos hace mucho más fácil tratar de interpretar el libro. Yo te apuesto que alguien que no conoce la cultura de, por ejemplo, de reuniones en familia, ¿entiendes? ¿No? Todos los domingos, no entendería la simbología porque nosotros entendemos que la simbología significa los lazos, que los lazos significa esto, que la torta significa esto, entonces, y solo cuando hay bocadito significa que todo está organizadito. Entonces, yo creo que si no fuéramos parte de esa cultura, no, o sea, el tema sería igual, pero no podríamos interpretar el mensaje tan profundamente, ¿no? El sentimiento tan fácil. También creo que es importante reconocer de que el español que hablamos nosotros es, bueno, fonéticamente suena parecido al portugués que hablan los brasileños. Entonces, bueno, si nosotros vamos a hablarles español a los suecos o a las personas en Antigua Grecia, no nos van a entender nada. Pero hay un vínculo de lenguaje entre nosotros y los brasileños. Entonces, creo que eso también hace más fácil que la traducción, aunque no sea el original, sea más Poética, parecido y sea poética. a lo que ella quería que le entendiera. Claro, porque si te apuesto que hubiera sido en inglés, hubiera las alteraciones que hay, no sé cómo se dice, sí, las frases que se repiten, ¿no? Son frases que son explícitamente latinas. Entonces, hasta ese punto yo creo que para poder comprender el libro de diferentes maneras, yo creo que alguien que no vive en Latinoamérica comprendería el cuento de una manera diferente, porque para ellos una reunión familiar o una ida al colegio es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos no comprenderían por qué tanto miedo a una chica ir en un tranvía sola al colegio, porque los tranvías, ¿no? El metro en Estados Unidos es lo más seguro que hay, ¿no? En España tú me dijiste que también. Entonces, nosotros entendemos el miedo que tiene esa chica yendo al colegio, porque nosotros conocemos de que no tomaríamos una combi para ir al colegio acá, pero es diferente, ¿no? Y lo del gobierno, temas de gobiernos también, ¿no? Cuando hablamos sobre el gobierno, sobre como que la percepción que hay sobre el gobierno, en otros países más, ¿no?, más avanzados o desarrollados, vemos que la percepción del gobierno es mucho mejor que la percepción del gobierno de nosotros acá. Bueno, después el Trump, pero bueno. Claro, exacto, eso es otra. Y finalmente, ¿qué les resultó fácil y qué les resultó difícil de entender con respecto a los contextos de las cuestiones sociales y culturales? Ya hemos venido hablando un poquito de eso también. Entonces, ¿ha habido alguna dificultad? De repente, a ver, Yo más bien que en cuestiones sociales y culturales era más dentro del Entender, relato. sí, entender relatos. Sí, porque empezaba con cosas extremadamente simples, pero luego te das cuenta de que está describiendo esa situación para que tú la conectes con otra cosa, Sí, que en verdad no es lo que parece, Claro. como lo de la cena. Yo es que Sí. el de la cena me ha dejado ya. Lo que pasa usualmente es de que en la historia tú estás acostumbrado a leer algo y que no entiendes el primer párrafo, pero tranquilo, porque tú sabes de que la autora supuestamente en el segundo y tercer párrafo te va a dar contexto y tú vas a decir, ah, ya, la cena era porque la chica estaba ahí. Pero acá te das cuenta que sigues pasando las páginas y seguimos en el mismo sitio, entonces no te Hasta el último, Sí, los hasta últimos los párrafos. últimos dos párrafos. Tú estás leyendo y dices, ¿cuándo la señora va como a comenzar a explicarme lo que pasa? Y te das cuenta al final del relato que Y la eso señora es. nunca te explica conmigo. Ese es el cuento, ¿me entiendes? Entonces, Me parece que eso me facilitó a mí. sí, a mí no, al revés, no. O sea, que ella... Me parece que ella lo hizo a propósito, obviamente, ¿no? Claro, sí, lo hice a propósito. Entonces, lo hice, me parece que el punto de eso era de que cada persona, o sea, Entrase como sus sentimientos para entender. lo hace más personal para cada persona.
Porque cada persona basada en sus experiencias de vida va a terminar el cuento o tener su propia interpretación. Entonces cuando tú vas y hablas con otra persona sobre el cuento, van a tener otra diferente, porque tienen una diferente vida. Entonces eso lo hace más personal para cada persona. O un mensaje final de que a veces nos estamos tan acostumbrados a que todas las respuestas como que vengan muy fáciles a nosotros, como que, ¿no? El examen y todo tiene una respuesta, pero también la idea de que de repente la vida es un poquito más complicada a veces y claramente cada uno tiene su propia opinión y claramente no siempre vas a entender hasta el fondo de las cosas cuál es la respuesta, porque hasta entonces hemos analizado y si nosotros podemos tener una opinión, pero te apuesto que si le preguntamos a alguien más, va a decir, yo interpreté esto como algo más y tú nunca sabes y la verdad que nadie va a saber cuál es. Me parece que la matemática es sobre respuestas y la literatura es sobre preguntas. Claro. Ahora, probablemente algunas de las cuestiones culturales que están presentes en el libro y que deben haber sido difícil de entender para nuestra cultura es el tema de la antropofagia, ¿no? El comerse a uno mismo, ¿no? Porque esto es algo que es muy único de Brasil, ¿no? Y que lo tiene Clarice Lispector y que lo tienen escritores, poetas, pintores. Hay les voy a enseñar después unas pinturas de una señora que se llama Tarsila de Amaral, que es todo el tema del comerse a uno mismo, ¿no? Yo creo que también es importante reconocer que Clarice Lispector no era originalmente de Brasil. Sí, y como nosotros somos un colegio internacional, y como ella es como la habilidad de como volverse o tomar una cultura y como hacerla propia. Es difícil. Y ella logra hacerlo sí, perfecto. Y bueno, yo que he vivido en como 5.000 países es más difícil, claro. pero como que sacas pedazos de cultura, como todos en este colegio sacamos pedazos de distintas culturas y como hacemos una cosa nueva, tal como ella hizo, una cosa que nunca se había hecho de su cultura nueva que ha adoptado. ¿Sí? Y también nos hemos olvidado el punto de que es narrador tercera persona y igual vemos que nos hemos sumergido en los personajes de una forma que no nos habíamos sumergido con personajes antes. Entonces hay algo en la técnica que te deja tú interpretar, pero te lo deja todo tan claro que ya no sabes qué pensar. Entonces creo que es algo, un punto válido, que la idea de que siempre ha sido en tercera persona y nunca hemos escuchado la opinión propia de una persona en el libro, deja la interpretación de como esa persona no lo dijo, todo lo estamos asumiendo. Entonces todo está para interpretación. Todavía me parece que sobre las interpretaciones, tú puedes leer. Yo leí mi cuento 3 veces, creo, y cada vez que lo leí salí con algo diferente. Dije, tal vez no es así, es más así, o añadí algo más. Y me parece que, me parece increíble que haya hecho eso, ¿no? Sí. A eso creo. En otros cuentos tal vez te lo dice todo muy literal, que literalmente Andrea estaba yendo a comprar pan, pero aquí, si uno está comiendo o cenando, es que ella literalmente no se le, es totalmente lo diferente, por eso creo que eso es lo que hace difícil de entender. Sí, y con lo que tú decías, la primera vez que leí feliz cumpleaños y me di cuenta de que las nueras no tenían nombre. La segunda vez me di cuenta que las nueras no tenían nombre y por eso no les caía bien. La tercera vez me di cuenta que de que no había bocadito significaba que había diferentes formas de ver una fiesta de cumpleaños, ¿no? De forma de la invitada, de alguien ya anciana y de alguien que va solo por pretender. Entonces, tienes que leerlo tantas veces de que ya no sabes qué sale. Creo que es algo muy válido. Ok, muy bien, gracias chicos.